por eh, haberme dado la oportunidad de dictar en este curso de derechos humanos. Y bien, en esta segunda oportunidad vamos a tratar la segunda parte sobre derechos humanos, que tiene que ver precisamente con los sistemas y mecanismos de protección de carácter internacional, ¿no? Ya más o menos habíamos nosotros comentado que los derechos humanos han pasado por tres grandes etapas. La etapa de eh, la etapa de su reconocimiento, en primer lugar; en segundo lugar, su etapa de internacionalización; y ahora que es la etapa que estamos viviendo, que tiene que ver con la eficacia. ¿Cuánta eficacia tienen los derechos en realidad? Ya habiéndose reconocido en constituciones, tratados, y también ya habiéndose internacionalizado, que es precisamente la gran responsabilidad que tienen ya no solamente los estados en su protección, sino también estos sistemas y mecanismos que hoy en día son los principales garantes a nivel mundial de los derechos humanos. Pues bien, si hablamos de los sistemas de protección de derechos humanos, nosotros tenemos que hacer referencia a que existe un sistema general y varios sistemas especiales. El sistema general de los derechos humanos es el que ha sido creado, el que deriva, el que es desarrollado por la organización internacional más importante del mundo. Estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas. El sistema general de protección de derechos humanos está encabezado por las Naciones Unidas. Y sí, las Naciones Unidas configura el día de hoy el organismo internacional más importante y más grande del mundo, porque agrupa prácticamente a todos los estados que existen en el planeta. Hoy en día hay 193 estados que son miembros de las Naciones Unidas, y por eso a este sistema de protección se le llama sistema general, porque abarca a los 193 estados que constituyen, que forman la Organización de Naciones Unidas. Es cierto que hay otros estados que no han sido reconocidos como tales por parte de las Naciones Unidas, y por eso no forman parte como miembros. Pero en algunos casos, fíjense, las Naciones Unidas los ha aceptado al menos como observadores. Por ejemplo, es el caso de Palestina. Palestina no es reconocido oficialmente como un Estado. Ustedes saben el problema que tiene con Israel en la Franja de Gaza, pero tiene un asiento como observador. Se le ha dado esa categoría. Un Estado, por ejemplo, que sí es reconocido por todos, pero que voluntariamente no forma parte de las Naciones Unidas, pero también tiene su asiento como observador, es la Ciudad del Vaticano. Acordémonos que el Vaticano, donde radica el Papa y la élite de la Iglesia Católica, es un Estado oficialmente reconocido, a diferencia de Palestina, pero este Estado voluntariamente no forma parte de las Naciones Unidas, pero tiene su asiento como observador en la Asamblea, y por eso y puede intervenir, pero no tiene derecho a voto ni nada de esto. Y hay otros que sí, como Palestina, no son considerados como tales, como por ejemplo está el caso de Taiwán. Ustedes saben el conflicto que hay con China. Kosovo, por ejemplo, el problema que existe con Rusia. Está el, este estado que se denomina la República Occidental del Desierto del Sahara, por ejemplo. Esa república ha sido constituida, busca que se le reconozca como tal, pero bueno, hay mucha presión de los estados africanos para que esto no suceda. Nagorno-Karabaj, por ejemplo, en la frontera de Georgia con Rusia, Kazajistán,
todo ello, también esa zona quiere independizarse, pero tampoco no se le ha dado reconocimiento. Y así hay una serie de territorios que quieren constituirse como tal, pero hasta que no se les dé el reconocimiento oficial, entonces no pueden llamarse estados y por lo tanto no podrían ser miembros oficiales de las Naciones Unidas. Todos los demás, los 193 estados, sí, oficialmente reconocidos, forman parte de las Naciones Unidas, con excepción de la Ciudad del Vaticano, que como les digo, por propia voluntad no es miembro, pero sí tiene su asiento como observador. Entonces, aquí tenemos el primer sistema, el sistema de protección general encabezado por las Naciones Unidas. Dentro de este sistema universal hay un conjunto de instrumentos agrupados en lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Carta Internacional de Derechos Humanos no hace referencia a un documento, porque uno escucha el nombre carta e inmediatamente piensa que es una convención, un tratado. No, no, no. La Carta Internacional de Derechos Humanos es un conjunto de convenciones, de pactos, de tratados que conforman los mecanismos legales de protección de los derechos humanos a nivel de Naciones Unidas y que va a permitir que órganos de las Naciones Unidas puedan ejercer sus funciones en base, pues, a estos tratados, a estos documentos. ¿Cuáles son los documentos principales que conforman el esqueleto, el andamiaje de esta Carta Internacional de los Derechos Humanos? En primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas, del 26 de junio de 1945, firmada en San Francisco. La Carta de las Naciones Unidas que constituye la ONU, que crea a la ONU, es una carta sin duda importantísima, porque se le considera parte o el documento iniciático en la internacionalización de los derechos humanos, porque la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, firmada en aquel momento por 51 estados, fíjense, 51, ahora son 193, ¿no? Miren cuántos se han triplicado los estados en el mundo, se han más que triplicado. Bueno, en aquella oportunidad, casi ya al fin de la Segunda Guerra Mundial, los estados que se venían reuniendo con el Tratado del Atlántico, luego la declaración de una serie de declaraciones de derechos por parte de los países aliados que luchaban contra las potencias del eje, todo ello conllevó a que el 26 de junio se firmara esta Carta de las Naciones Unidas, que como les digo, es el documento iniciático en internacionalización de derechos porque por primera vez en la historia, esta carta le reconoce en su preámbulo la calidad, el rango de sujeto de derecho internacional al ser humano. Nunca antes en la historia esto había pasado. Los seres humanos no gozábamos de rango de sujeto de derecho internacional. Quienes tenían rango de sujeto de derecho internacional eran los estados y las organizaciones internacionales. Acuérdense que el antecedente de la ONU, la Liga de las Naciones o la Sociedad de Naciones, que fue creada al término de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Weimar de 1919, que puso fin a la guerra y por el cual se le impuso condiciones a la Alemania derrotada, estableció también como parte de la cooperación, protección y la paz del mundo, un organismo internacional encargado de velar por ese pacifismo, para que no haya más guerras. Esa Sociedad de Naciones era un organismo internacional que reconocía el rango de sujeto de derecho internacional, pero solamente a los estados. Nunca se habló de los derechos de las personas. Pese a que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que ya cobró
en aquel momento 14 millones de víctimas a nivel mundial, una cantidad que no se había visto nunca en la historia. Bueno, la Segunda Guerra Mundial va a cuatriplicar esa cifra. Y entonces, la Sociedad de Naciones no le dio nunca rango de derecho, de sujeto de derecho internacional a la persona. Después de culminada la Segunda Guerra Mundial, los estados se dieron cuenta que no bastaba con que los derechos fueran protegidos por los estados, sino que los derechos tenían que tener protección a nivel internacional. Pero la única forma de conseguirlo era dándole el rango de sujeto de derecho internacional a la persona. ¿Para qué? Para que la persona pueda acudir al sistema internacional y pedir tutela, pues, de sus derechos. Por eso que a partir de allí, de la Carta de San Francisco de 1945, que es la carta fundadora de la Organización de las Naciones Unidas, la persona humana se convierte en sujeto de derecho internacional. Y es más, el artículo 55 de la Carta señala expresamente que los estados se deben comprometer a la promoción y garantía de los derechos inalienables de las personas, o sea, los derechos humanos. La Carta de la ONU, entonces, constituye el primer documento que forma parte integrante de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. El segundo documento es la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal es tal vez la declaración más importante a nivel internacional de derechos. De hecho, muchos hablan de la Declaración Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero la Declaración Universal tenía un matiz mucho más internacionalista. La Declaración Universal tenía un alcance ya muchísimo mayor, y además la Declaración Universal no solamente considera derechos civiles y políticos, sino que considera también derechos económicos, sociales y culturales, lo que, por ejemplo, la Declaración Francesa de 1789 carece en el reconocimiento de estos derechos. La Declaración Universal no, es una declaración abierta, es una declaración donde se reconoce una multiplicidad de derechos que no solamente tienen que ver con la parte civil y política, sino también con la parte económica, social y cultural del ser humano. Este es el segundo documento. El tercer documento, qué duda cabe, el tercer y el cuarto documento son los famosos pactos internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos fueron firmados el 16 de diciembre del año de 1966. Estos pactos, a diferencia de la declaración, creo que yo les comenté que la Declaración Universal en el derecho internacional no tiene efectos vinculantes. En principio, una declaración no tiene efectos vinculantes. Ahora, las declaraciones sobre derechos humanos sí, ya se les da ese efecto vinculante, solo las declaraciones sobre derechos humanos, por el tema del jus cogens, por el tema de la costumbre internacional. Pero en aquella época, cuando la Declaración Universal fue emitida en el año 48, todavía las declaraciones, todas, incluyendo las de derechos humanos, no tenían ese alcance vinculante. Es por eso que los estados consideraron pertinente emitir tratados sobre derechos humanos para que se pudieran efectivizar en la realidad. Y entonces ahí salen a la luz los dos pactos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para los derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes se dan cuenta y preguntarán, ¿no? ¿Por qué no un solo pacto? ¿Por qué dos? Porque en el año 66 estábamos en plena Guerra Fría
y las dos superpotencias competían por la hegemonía en el mundo, y ambas superpotencias tenían ideologías, sistemas económicos, sistemas políticos opuestos. Sabemos que, por ejemplo, en el ámbito político, Occidente, Estados Unidos, a la cabeza de Occidente, tenía pues un sistema político liberal, donde lo económico se regía por el capitalismo, mientras que en el otro lado, la URSS, capitaneando al otro bando, tenía un sistema político socialista, con un régimen económico comunista. Entonces, lógicamente, ambos chocaban. Y ese enfrentamiento se vio plasmado inclusive a nivel de derechos humanos. Porque en el ámbito de los derechos humanos, mientras que producto del sistema político liberal, capitalista, los Estados Unidos eran promotores e impulsadores de los derechos civiles y políticos, derechos de corte individual, en el ámbito de la URSS, socialista, comunista, los derechos que ellos promulgaban y buscaban proteger por encima de cualquier otros eran los derechos económicos, sociales y culturales, porque eran de carácter más colectivo, a diferencia de los otros que eran de corte individual. Entonces, la pelea era inclusive en cuestión de derechos humanos. Por eso que se crearon dos pactos internacionales, cada uno para cada grupo de derechos, patrocinado, obviamente, por las superpotencias. Cada una patrocinaba su propio pacto. Posteriormente, la Carta Internacional también fue complementada por protocolos facultativos. ¿Qué cosa es un protocolo facultativo? Un protocolo facultativo es un tratado complementario a uno principal. El primer protocolo facultativo que nació, allí nomás, casi de inmediato, fue el protocolo facultativo de competencias sobre el Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos creaba un organismo llamado el Comité de Derechos Humanos. Este Comité de Derechos Humanos era un organismo creado por este pacto internacional y que iba a tener la función de fiscalizar, promover, recomendar sobre protección de los derechos civiles y políticos a los estados que firmaran ese pacto internacional. Pero por allí se quiso señalar que habría que este comité tuviera también otra función. La función ya no solamente de fiscalizar, recomendar, observar, aconsejar, sino que tenía también o podría tener la función de recibir denuncias individuales sobre violación en las que incurran los estados sobre los derechos civiles y políticos. Cuando esa propuesta fue debatida en la Asamblea General, los estados más poderosos del mundo, entre ellos el propio Estados Unidos, que era pues el nacional, dijo, un momento, yo puedo sugerir que el Comité de Derechos Humanos que se ha creado en este pacto pueda observar, pueda hacer recomendaciones, pero recibir denuncias individuales, no, yo me opongo. Estados Unidos se opuso, las potencias, varias potencias europeas, entre ellas el Reino Unido,
Francia, se opusieron. Entonces había como ya una situación que hacía que el pacto, mucho peor todavía, la URSS y todos los países de Europa del Este, miembros del comunismo, no querían, menos todavía. Entonces, como que el pacto internacional se balanceaba y había incluso el peligro de que no se firmara por parte de los estados. Entonces, inmediatamente la Asamblea General tuvo que llegar a una solución. ¿Y la solución cuál fue? Aprobar un protocolo facultativo sobre competencias del Comité de Derechos Humanos. Este protocolo facultativo señalaba clara y expresamente que solamente el Comité de Derechos Humanos podía recibir denuncias individuales por parte de cualquier persona que era vulnerada por su Estado nacional en alguno de estos derechos civiles y políticos, siempre y cuando el Estado, además de haber firmado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también debería haber firmado este protocolo facultativo. Entonces, todos los estados dijeron, perfecto, está bien, que sea así. Por supuesto, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países firmaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no firmaron el protocolo facultativo. Por lo tanto, el comité no les es competente. Otros estados decidieron firmar los dos documentos. Caso del Perú, que se sometió voluntariamente a la competencia del Comité de Derechos Humanos. Entonces, este protocolo facultativo también forma parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Pero, ¿qué había del otro pacto? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, ese pacto no tenía un organismo como el Comité de Derechos Humanos. La URSS no permitió que se creara ningún mecanismo. Pero pasaron los años, y se dieron cuenta que este Comité de Derechos Humanos, más allá de que muchos estados no habían firmado sobre su competencia para que reciba denuncias individuales, la labor del comité con respecto a la observación, a las recomendaciones y todo lo demás, que sí era propio del pacto internacional y que los estados habían aceptado, venía funcionando ciertamente bien. Entonces los países socialistas no quisieron quedarse a la vanguardia y decidieron crear también un comité, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e incorporarlo al Pacto Internacional de estos derechos, pero solamente para que pueda también hacer la labor de observador, de aconsejador, de recomendador, nada más, pero no denuncias individuales. En 1989 cayó el muro de Berlín y en 1990 nosotros vimos que la URSS desapareció para siempre. Entonces la cortina de hierro cayó y obviamente los países de Europa del Este y muchos países que habían sido sometidos por el comunismo abrieron sus fronteras y cambiaron sus regímenes políticos y abrazaron la doctrina de los derechos humanos ya sin temor, sin miedo, sin muchos reparos. Entonces, en el 2008, miren qué interesante, en el 2008 hubo una propuesta del Estado peruano, nosotros, una propuesta del Estado peruano, a través de la cual se le planteó a la Asamblea General de Naciones Unidas crear un protocolo facultativo de competencias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que reciba denuncias individuales.
porque no era posible que solamente los derechos civiles y políticos puedan ser demandados internacionalmente y los derechos de segunda generación no, teniendo un comité que podría ejercer esa función. La propuesta fue aceptada y en el año, fíjense, 2014, la propuesta fue aprobada. Desde el 2014, entonces, existe un comité, existe el protocolo facultativo, perdón, de competencias del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través del cual ahora también se pueden presentar denuncias individuales sobre violación de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Quién impulsó ello? Fuimos nosotros. Una cosa interesante, y las Naciones Unidas y los estados que la conforman aceptaron la propuesta. Entonces, ahora tenemos también un protocolo facultativo. Es igualito que el protocolo del Comité de Derechos Humanos. Solamente, disculpen que estoy pésimo con la tos, solamente podría ser denunciado un Estado siempre y cuando éste haya firmado ese protocolo facultativo. Si no lo ha firmado, el Estado no puede ser denunciado. Y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales solamente cumpliría un rol de observador, promotor y recomendador. Nada más. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los elementos centrales, los documentos principales de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, en el marco del sistema universal, existen organismos que se ocupan de los derechos humanos. Ya he mencionado, por ejemplo, hay 2 comités ya, pero hay más, hay más. En primer lugar, podemos tener organismos que son meramente políticos, pero que siendo políticos también cumplen una labor de promocionar y garantizar los derechos a nivel universal. ¿Cuáles son esos organismos políticos? En primer lugar, tenemos a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General es el órgano político más importante de la ONU, porque allí se firman los tratados, allí se discuten las políticas sobre derechos humanos y las políticas mundiales también. Bueno, la Asamblea General cumple la labor entonces de promover los derechos humanos a través de la aprobación de pactos, declaraciones y tratados. Segundo organismo político, tenemos al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el órgano ejecutivo de la ONU. Es el órgano que prácticamente preside las Naciones Unidas. Este órgano ejecutivo se encuentra conformado por turna cada 2 años entre todos los estados. Estos 5 miembros permanentes son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Rusia, bueno, en su momento era la URSS, ahora es Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China continental. Son los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas. Hay mucha controversia desde ya buen tiempo, donde muchos estados están presionando para que dejen de ser 5 y que se pueda incluir otros, porque eso vulnera el derecho a la igualdad entre los estados. No es posible que solamente 5 estén de manera permanente y los demás no puedan tener un estatus tan especial como es. Se entiende que en los primeros años
de culminada la Segunda Guerra Mundial, eso era válido. Pero ahora, habiendo pasado tanto tiempo, ya no es tan válido y aceptado por todos. De hecho, por ejemplo, Sudáfrica ha tocado la puerta, Japón toca la puerta, Alemania toca la puerta, Alemania, le tienen mucho miedo a Alemania, toca la puerta, e inclusive aquí en nuestro continente, Brasil ha ido y ha tocado la puerta. Y en Medio Oriente también lo ha querido hacer Irán. Y en su momento Irak, Libia, cuestionaban esa situación de no poder ingresar a tener el estatus privilegiado que tienen estos 5 estados. Entonces, lógicamente, eso traerá muchas discusiones en el futuro, seguramente, pero así fue conformado, así quedó cuando se fundó las Naciones Unidas en el año 45. ¿Cuál es la función de este Consejo de Seguridad en materia de derechos humanos? El Consejo de Seguridad puede, como se dice, son los bomberos que apagan el incendio. Cuando la situación se sale de control, el Consejo de Seguridad puede usar la fuerza, lógicamente previo acuerdo de los miembros, tanto permanentes como los que estén allí o les toque en ese momento y que no son permanentes, porque hemos hablado que son 15 los miembros que integran el Consejo Permanente. El Consejo de Seguridad, 5 permanentes y los 10 que se van turnando. Entonces, si aprueban, el Consejo de Seguridad tiene autorización para enviar fuerzas armadas y también fuerzas en el sentido de pacificar. Ahí están los cascos azules, por ejemplo, en Haití, en Afganistán, en su momento en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia. Entonces, el Consejo de Seguridad cumple el rol de proteger, mediante muchas veces el uso de la fuerza, los derechos humanos que en un determinado territorio puedan estar siendo vulnerados. Otro organismo político es, qué duda cabe, el secretario general de las Naciones Unidas. El secretario general cumple el rol de representante de la ONU en todo lugar. Es el representante principal. Y este secretario general es el encargado de verificar también, de escuchar, de ver, de observar la problemática de los derechos humanos en distintas zonas del planeta, sobre todo en aquellas donde hay conflictos civiles, donde hay guerras, donde hay epidemias o una serie de situaciones que pongan en peligro los derechos humanos de las personas. Y el secretario puede informar a la Asamblea General, puede informar al Consejo de Seguridad y participarle precisamente de todos estos problemas que puedan ocurrir en un determinado lugar. Entonces aquí tenemos los 3 organismos políticos que, como ustedes pueden ver, buscan proteger los derechos humanos en el sistema universal. Pero así como hay organismos políticos, están los organismos cuasi jurisdiccionales. Los organismos cuasi jurisdiccionales son aquellos organismos que pueden recibir denuncias, ya sean de carácter colectivo o de carácter individual, sobre violación de derechos humanos. Estos organismos ya no son políticos, sino, como su mismo nombre lo dice, son organismos cuasi jurisdiccionales, porque pueden resolver para casos en concreto. Ahora, no llamemos jurisdiccionales porque no son tribunales, son organismos nada más.
A nivel de Naciones Unidas, no hay un tribunal de justicia de derechos humanos, no hay una Corte Internacional de Derechos Humanos, no existe. La ONU tiene su tribunal, que es el Tribunal de Justicia de la Haya, que ustedes muy bien lo conocen, pero el Tribunal de Justicia de la Haya no ve derechos humanos, no ve. El Tribunal de Justicia de la Haya solo conoce conflicto entre estados y resuelve esos conflictos cuando los estados se los someten a su consideración, pero no ve derechos humanos. La Corte Penal Internacional tampoco ve derechos humanos. Acuérdense que la Corte Penal Internacional es un organismo constituido por el Estatuto de Roma, promovido por Naciones Unidas, pero solamente castiga a aquellos altos funcionarios que hayan vulnerado derechos humanos en sus estados y que no hayan sido castigados por estos. Es decir, cumple un rol subsidiario por cuestiones de delitos de lesa humanidad, delitos graves a derechos humanos. Y además que no es para los 193 estados, sino es solamente para aquellos que han firmado el Estatuto de Roma, que creo que no llegan ni a 70. Entonces, no hay en el sistema universal tribunales, lo que hay es órganos cuasi jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos órganos cuasi jurisdiccionales? Hay uno general y hay dos particulares. El general es el denominado Consejo de Derechos Humanos. Antes se llamaba Comisión, ahora se llama Consejo desde el año 2006, por si acaso. Ya en algunos libros de repente te van a encontrar el nombre Comisión de Derechos Humanos. Ya, pero eso así se llamaba hasta el 2006. En el 2006, las Naciones Unidas vio conveniente cambiarle de nombre y ahora se llama Consejo de Derechos Humanos. Y los organismos cuasi jurisdiccionales especiales, los hemos mencionado hace unos minutos, son los comités. El Comité de Derechos Humanos para Derechos Civiles y Políticos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para estos derechos de segunda generación. Ahorita vamos a ver cómo se accede a estos comités. ¿Qué más órganos están en las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos? Los altos comisionados. Hay un alto comisionado para los derechos humanos en Naciones Unidas, que es vamos a decir, una especie de subsecretario de Naciones Unidas. Este se encarga directamente de acudir en nombre del secretario general y de las Naciones Unidas a los lugares donde hay presuntamente afectación a derechos, donde hay problemas que afectan, amenazan, violentan derechos humanos. Y puede dar recomendaciones y puede solicitarle al secretario general, a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad que participen, que se ocupen de un problema determinado de derechos humanos que tiene algún estado o algún territorio del mundo, de alguna parte del mundo. Y finalmente, otro organismo que se ocupa de los derechos humanos son las agencias especializadas. Las agencias especializadas son organismos autónomos. Son promovidos por las Naciones Unidas, pero no forman parte de la ONU. La ONU los promueve, los apoya, pero son organismos que tienen sus propias, su propia autonomía. Hay más de 20 agencias especializadas. Muchas de ellas se encargan de promover uno o dos derechos humanos. Por ejemplo, con respecto al derecho a la educación, ustedes tienen a la UNESCO. Con respecto al derecho al trabajo, tienen a la más importante y la más antigua, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Con respecto a la salud, la tan cuestionada Organización Mundial de la Salud. Y así, tienen más de 20 agencias especializadas que tienen que ver con temáticas de derechos humanos y que cumplen un rol también promotor y garantizador, sin necesidad de que
emitan algún tipo de recomendación vinculante o aquella situación que pueda molestar en la soberanía de los estados, cumplen un rol interesante, siempre dando lineamientos, dando matices, dando informes, emitiendo recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta en aquellos estados que las han ratificado y que obviamente pueden a partir de allí interpretar sus derechos humanos en sus respectivos territorios. Muy bien. Vamos ahora a hablar ya directamente de cómo funcionan los organismos cuasi jurisdiccionales en Naciones Unidas. Y cuando hablamos de cuasi jurisdiccionales, ya les he mencionado, solamente hablamos de tres: el Consejo de Derechos Humanos y los dos comités. El Consejo, que es general, es para los 193 estados, y los comités, que no es para los 193, sino solamente para aquellos que hayan firmado los pactos internacionales, pero que además han firmado los respectivos protocolos facultativos para cada uno. Hablemos del general. El general es el famoso Consejo de Derechos Humanos. Ese es el organismo cuasi jurisdiccional. Vuelvo a repetir, cuasi jurisdiccional porque no son tribunales, son organismos cuasi jurisdiccionales. Su única función es emitir recomendaciones, no emiten sentencias. No hay, como vuelvo a repetir, ni creo que lo haya, tampoco es muy difícil, un tribunal internacional o una corte internacional de derechos humanos. Eso no creo que lo vayamos a ver. No hay voluntad. No hay voluntad, y ahora que el mundo está más complejo, se ha vuelto más convulso, otra vuelta han renacido los temores de guerras, ya guerras nucleares, enfrentamiento entre superpotencias. Realmente yo no es que no tenga, que sea pesimista y no tenga la esperanza, pero es muy difícil, a menos que, no sé, ocurra una catástrofe mundial, pues, ¿no? Y se reflexione, pero bien difícil, viendo todavía que la potencia que va a emerger en los próximos años no cree absolutamente en nada de los derechos humanos. Estoy hablando directamente de China. China no. Para China los derechos humanos son una moda occidental, es algo que, que nosotros los occidentales queremos imponerles y que ellos no están dispuestos a aceptar. China tiene otra filosofía de vida, tiene otra forma de entender el mundo, ¿no? Hay que leer pues a Confucio, a Lao, a todos sus filósofos, y la manera como ellos entienden el mundo no es como lo entendemos nosotros. Ellos enfocan los derechos desde otros puntos de vista y consideran que todo esto que se ha armado es simplemente pues una visión occidental, pero que no, ellos consideran que no es tan así. Los chinos son jerárquicos y aceptan la jerarquía, aceptan las desigualdades. Eso sí, pueden tener ciertos aspectos que también nos puede llamar mucho la atención, como el tema de la meritocracia, el amor incondicional a los padres, el tema del respeto hacia los mayores, ciertos valores que de repente nosotros también hemos perdido, ¿no? Por eso en algún momento decía, ¿quién puede tener la verdad cuando hay cosmovisiones del mundo tan diferentes, ¿no? Nosotros, para ellos, los derechos humanos, como lo entendemos nosotros, no es correcto, no es del todo correcto. Y para nosotros la forma de entender ellos el mundo tampoco no es tan correcta. Pero si comenzamos a intentar ser imparciales, nos damos cuenta que ambos nos podemos nutrir, porque ambos podemos tener cosas buenas. Ellos, por ejemplo, tienen cosas buenas. La meritocracia, hasta cierto punto, el tema jerárquico para tener un orden en la sociedad es válido, aunque también hay mucha corrupción allá, por más que traten de ellos promover e impulsar
sus valores como la honradez, la meritocracia y el trabajo, hay mucha corrupción también. Pero digamos que es bien difícil que se llegue a un acuerdo, porque son cosmovisiones diferentes y ya entran otros temas geopolíticos que obviamente en nada favorecen para llegar a un acuerdo. Entonces, no hay tribunal, hay órganos cuasi jurisdiccionales. El primero es el Consejo de Derechos Humanos. Hasta el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos se llamaba Comisión de Derechos Humanos. Es un órgano que está dentro de la Carta de las Naciones Unidas de San Francisco del 45. Este consejo tiene la función de emitir informes sobre protección y promoción de derechos. Pero posteriormente se le quiso intentar dar ciertas atribuciones que en algunos casos los estados no compartieron o no vieron con buenos ojos. Hay dos procedimientos que el Consejo de Derechos Humanos tiene y que por lo general no han tenido mucha trascendencia, pero están allí. El primero de ellos es el procedimiento 1235. A través de este procedimiento, el Consejo de Derechos Humanos tiene la facultad, ¿ya?, de emitir informes, de emitir recomendaciones sobre cómo se deben promover garantizar o proteger los derechos humanos para determinados estados. Ojo, estas recomendaciones no son vinculantes, no son vinculantes. El Consejo de Oficio puede ver, o el Estado también le puede decir, no, oye, ayúdame pues con esto, ¿cómo puedo yo complementar esto? Y el Consejo lo hace. Pero todo en base a la no vinculancia. O sea, que si el Estado mañana no cumple, ya sea así el propio Estado se lo haya pedido, no pasa nada. El segundo procedimiento que quiso ser un poco más incisivo fue el procedimiento 1503. Este procedimiento ya permitía denunciar, ojo, denunciar a un Estado por una vulneración masiva de derechos humanos. Definitivamente, los estados no vieron con buenos ojos cuando se aprobó este procedimiento, cuando se iba a aprobar este procedimiento en el proyecto. Entonces, en la Asamblea General se debatió y los estados potencia le dijeron a los demás, ya, está bien, pues ya haz tu procedimiento 1503, pero con una condición. Que sí proceda la denuncia contra un respectivo Estado cuando supuestamente ese Estado está violando masivamente derechos humanos. Pero para que el procedimiento se active eficazmente, o sea, continúe, una vez presentada la denuncia, el Consejo tiene que notificar al Estado, supuesto infractor de los derechos humanos de manera colectiva. O sea, no es para individual, sino para un conjunto de personas que están vulneradas en sus derechos. Y el Estado, una vez notificado con el que se va a iniciar el procedimiento, el Estado tiene que dar el permiso, la autorización para que el Consejo pueda seguir llevando a cabo el procedimiento. Si no ocurre esto, el procedimiento se archiva. O sea que si el Estado dice, no, no te doy el permiso, se archivó el procedimiento. El Consejo no puede seguir adelante. Por eso que este procedimiento 1503 es un saludo a la bandera. Un montón de denuncias fueron contra China. Y China dijo ya, notifica. El Consejo notificaba. ¿Y qué decía China? No te doy el permiso. Listo, se acabó. ¿Qué decía el Consejo? Archivamos porque el Estado no ha dado su autorización.
y el procedimiento exige que el Estado dé su autorización. Entonces es un saludo a la bandera. La URSS también tuvo muchas denuncias sobre esta, nunca dio autorización. Posteriormente, hubo un caso muy sonado. Ustedes se acordarán cuando pasó el atentado del 11 de septiembre y Estados Unidos, mediante la famosa eh, guerra en Afganistán, capturó a muchos talibanes y que supuestamente eran terroristas, ¿no? Los llevaron y los apresaron en una cárcel que ellos tienen en Cuba, en Guantánamo, ¿no? Y ahí salieron videos en YouTube donde muchos marines norteamericanos maltrataban, vejaban, humillaban a los supuestos terroristas de Al-Qaeda y algunos talibanes, ¿no?, que habían sido capturados por los Estados Unidos. Entonces eso dio pie a que inmediatamente se activara el procedimiento 1503, porque este procedimiento no solamente se activa por una denuncia, sino también se puede activar de oficio, cuando el Consejo de Derechos Humanos toma conocimiento mediante pruebas contundentes, como estas, por ejemplo, videos, de una violación, de una supuesta violación masiva de derechos por parte de un Estado. Entonces, inmediatamente el Consejo notificó a los Estados Unidos. Y era la gran prueba de Estados Unidos, para ver si en verdad es un país, pues, ejemplo, es un país que promueve y protege los derechos humanos siempre y no de la boca para afuera, o como parece ser cuando les conviene. Entonces el régimen de George Bush, hijo, inmediatamente dijo, bueno, está bien, pues, ya, ¿qué nos están pidiendo? El permiso. Perfecto, ya hay que darle el permiso. Dieron el permiso. Entonces el Consejo continuó el procedimiento. Pero los norteamericanos, para dar el permiso, ya se habían asesorado muy bien de cómo era este procedimiento. ¿Y por qué? Porque una vez que el procedimiento continuó con el permiso y autorización del Estado, viene una segunda fase. La segunda fase es que se debe probar para, obviamente, responsabilizar al Estado de esa violación masiva. Se tiene que comprobar mediante una prueba contundente o fehaciente que esa violación masiva de derechos humanos por parte de ese Estado proviene de una política estatal. Es decir, que es el gobierno el que ordena que se haga esa violación masiva. La pregunta es, ¿cómo probamos eso? Ya, ahí están los videos, pero ¿cómo pruebas que es el gobierno de los Estados Unidos el que le ha dicho a sus marines, humíllenlos, maltrátenlos, mátenlos, tortúrenlos? Y más aún, cuando inmediatamente el gobierno norteamericano ordenó, antes que el procedimiento culminara, que apresaran, que identificaran a los soldados que salían en los videos y que les dieran un castigo. Entonces, cuando pasó esto, Estados Unidos inmediatamente le dijo al Consejo, aquí por si acaso no hay ninguna política estatal. Mira, a tal punto que hemos identificado a los soldados que salen en los videos, que están vejando, maltratando, torturando a los presos, y ya les hemos dado la sanción respectiva. Entonces, ¿cuál es ahí la política estatal? No hay ninguna política estatal de violación masiva. ¿Qué tuvo que hacer el Consejo? Archivar la denuncia. Porque probar una política estatal de violación masiva de derechos humanos es pues casi imposible, porque los gobernantes, el gobierno de turno de un Estado, por lo general no va a dejar huella,
no va a haber una orden expresa, muy difícil. Y los norteamericanos muy astutos sabían eso. Entonces, como se darán cuenta, ambos procedimientos no son eficaces. En el año 2008, el Consejo de Derechos Humanos determinó la posibilidad, conjuntamente con la Asamblea General de Naciones Unidas, de crear otro procedimiento, pero un procedimiento que sea un poco más ágil, que de alguna manera permita, está bien, no es vinculante, pero de alguna manera puede permitir eh, que la cuestión de los derechos humanos se vea mucho mayor promocionada, mucho mayor garantizada, y que sin que los estados se sientan invadidos en su soberanía, también los estados puedan tomar en consideración lo que se debate allí y exponerlo ante los demás estados, que todos conozcan en realidad cómo vienen desarrollando los derechos humanos en sus respectivos territorios. Entonces crearon un procedimiento que se denomina EPU, por sus iniciales, Examen Periódico Universal. El examen periódico universal es un examen que se le hace, literalmente, a todos los estados miembros de las Naciones Unidas por parte del Consejo de Derechos Humanos, cada 4 o 5 años, ¿verdad? En grupos de 20, 30 estados, por cada 4 o 5 años, son llamados a las Naciones Unidas para que puedan exponer su problemática, sus soluciones y todo lo concerniente a las medidas tomadas para proteger los derechos humanos en sus respectivos territorios y con sus respectivas poblaciones. Este examen hace que todos los demás estados puedan saber cómo son las políticas de derechos humanos de los demás estados. Y luego de terminado este examen periódico universal, con el estado invitado, el estado expone, y luego de culminado, se compromete a realizar una serie de medidas. Y obviamente con las recomendaciones que hace el Consejo. Y después de 4 o 5 años regresa y tiene que volver a exponer, pero obviamente demostrando que ha cumplido con lo que se comprometió hace 4 o 5 años. Y si no lo ha hecho, en todo caso explicar por qué y para cuándo podría realizarlo. Entonces eso hace que los derechos humanos tengan una dinámica, y los estados también, más proactiva. Si bien no es vinculante, si el estado promete 20 cosas y después de 4 o 5 años va y dice no cumplió ninguna, no le pueden hacer nada. Claro, explicará, qué sé yo, recesión económica, tuvimos otros problemas, no se pudo por esto, por el otro. Pero ya más o menos hace que la promoción de los derechos humanos sea más dinámica y que el Consejo, que era un órgano que para muchos no servía para nada, ahora tenga un rol más protagónico también y esté allí verdaderamente cumpliendo la labor, aunque sea de observador, de recomendador, de promotor de los derechos. Y no se quede simplemente esperando, pues, denuncias o hacer recomendaciones específicas que muchas veces tampoco no van a ser cumplidas o que no van a llegar a buen puerto. Entonces, estos son los procedimientos que se siguen a nivel del Consejo de Derechos Humanos. Pero como hemos mencionado, hay otros dos organismos cuasi jurisdiccionales: el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos comités ya no son aplicables a los 193 estados. No, como vuelvo a repetir,
estos comités solamente pueden ejercer un rol frente a los estados que han firmado los pactos internacionales respectivos y sus protocolos facultativos. Un estado, por ejemplo, puede haber firmado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y no haber firmado el protocolo facultativo de competencias del Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, para ese estado, el Comité de Derechos Humanos, las denuncias ante el comité no se pueden presentar. Igual con respecto al otro comité. Estos comités son organismos cuasi jurisdiccionales y estos comités sí reciben denuncias individuales. El Consejo de Derechos Humanos que hemos visto hace unos minutos, no. El Consejo solamente recibe denuncias por violaciones masivas y además ejerce un rol promotor, garantizador. Ya lo hemos visto en el procedimiento 1235 y en el examen periódico universal. Y en el procedimiento 1503 recibe denuncias, pero solamente sobre violaciones masivas, y tiene que haber autorización del Estado para continuar el procedimiento. Si no hay autorización, no hay forma de continuar el procedimiento. En el caso de los comités sí reciben denuncias individuales por violación, ya sea de derechos civiles y políticos, para el caso del Comité de Derechos Humanos, o ya sea de violación de derechos económicos, sociales y culturales, para el caso de los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos comités están integrados por 18 miembros, elegidos por la Asamblea General. El Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reciben la denuncia, investigan y resuelven. O sea, no hay una instancia superior. No, no, no. Todo es horizontal. Una sola instancia, se podría decir. Y lo que emiten no es una sentencia, es una recomendación cuyo incumplimiento no genera responsabilidad internacional. O sea, que si el Estado quiere, lo cumple, si no, no. Por eso que les decía que la protección de los derechos en Naciones Unidas no es eficiente. Pues también. ¿Cómo yo accedo a estos comités? Bueno, para acceder a cualquiera de los dos comités, en primer lugar, primer requisito, es haber agotado la jurisdicción interna. Acuérdate lo que dice el artículo 205 de la Constitución. Agotada la jurisdicción interna, podrás acudir a los organismos internacionales a los cuales se forma parte. Uno de ellos, o dos de ellos, son ambos comités. Uno para derechos civiles y políticos y el otro para los derechos económicos, sociales y culturales. Eso súmale lo que dice pues el artículo 122 del nuevo Código Procesal Constitucional, ahí te lo menciona. Segundo requisito es no haber acudido a otro organismo internacional a pedir tutela de los derechos. Ya vamos a ver, por ejemplo, si nosotros decidimos acudir a la Comisión Interamericana, ya no podríamos acudir a estos comités, pues. Y viceversa, si acudimos a estos comités, tampoco podríamos acudir a la Comisión Interamericana. Tercer requisito, solo aceptan denuncias individuales, individuales. O sea, no por violaciones masivas, eso no, eso es para el Consejo. Violaciones individuales. En el primer caso, para derechos civiles y políticos, y en el segundo caso, para los derechos económicos, sociales y culturales. Si es derechos civiles y políticos, Comité de Naciones Unidas. Si es derechos económicos, sociales y culturales, Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tercer requisito. Tu Estado tiene que haber firmado el pacto internacional respectivo y su protocolo facultativo. Ya, eso lo hemos dicho claro. Si el Estado no ha firmado el pacto, no hay nada que hacer. Si ha firmado el pacto, pero no ha firmado el protocolo, tampoco no puedo acudir. Tiene que haber firmado los dos.
caso peruano, ha firmado los 2 pactos y sus 2 protocolos. Y quinto, solamente puedo denunciar al Estado del cual yo soy nacional. Es decir, que si yo mañana estoy, por ejemplo, en un país europeo, o estoy en un país asiático, o estoy en Chile, Ecuador, lo que fuera, y ese Estado me vulnera un derecho, yo no lo puedo denunciar a alguno de estos comités porque yo no soy nacional de ese Estado. Yo solamente puedo denunciar a mi Estado cuando yo soy nacional de él. O sea, peruano con Estado peruano, chileno con Estado chileno, alemán con Estado alemán, español con Estado español. No puedo yo denunciar a un Estado del cual yo no soy nacional. Eso es una restricción de ambos comités. ¿Cuánto puede durar? Estos comités tienen su sede en Ginebra, ¿ya? ¿Y cuánto puede durar un procedimiento? Dependiendo. El procedimiento puede durar varios años, es un poco tedioso. Y hay un tema también delicado, que yo puedo denunciar por internet, es muy fácil, pero si tengo que hacer el uso de la palabra, si tengo que ir a hacer, hay una audiencia y tengo que ir a Ginebra a dar mis descargos, la pregunta es, ¿de dónde sacas tú el dinero, los pasajes? Beto. Y muchas veces, ¿para qué? Para una recomendación que de repente no va a ser vinculante, como que te deja pensando, ¿no? Ni siquiera va a ser vinculante y obviamente yo me voy a tener que comer el pasaje, lo que me va a cobrar el abogado y todo lo demás. O sea, ¿vale la pena eso? Muchos consideran que no. Y por eso que se van a sus sistemas regionales, que son mucho más efectivos y hasta cierto punto más prestos a la protección de derechos. Pero ese es el sistema universal. Habiendo terminado el sistema universal, vamos ahora a los sistemas regionales. Como dijimos, la protección de los derechos humanos se enmarca en un sistema universal, es genérico, es para todos los 193 estados que forman la ONU, pero también hay sistemas especiales. Y esos sistemas especiales reciben el nombre de sistemas regionales. Como ustedes se percatarán, se le llama sistemas regionales porque agrupan a determinados estados por regiones del mundo. En la actualidad existen 4 sistemas regionales de protección de derechos humanos. 2 desarrollados, uno que está mucho más todavía, y los otros 2 que están todavía en pañales, y otro que recién ha nacido inclusive. Es bien difícil que siga avanzando, pero bueno, ahí está, por lo menos hay algo. ¿Cuáles son estos sistemas regionales? El primer sistema regional y el más avanzado es el sistema regional europeo. Europa tiene un sistema regional que inclusive se desglosa en 2. Está la Convención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales de 1950, en la cual tienes una Corte Europea de Derechos Humanos que queda en Francia, en Estrasburgo. Pero también tienes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es producto de la Unión Europea, cuya sede está en Luxemburgo, y que también recibe denuncias sobre violaciones de derechos humanos. O sea, los europeos tienen 2 tribunales a los cuales pueden acudir.
agotada su jurisdicción interna. Y si el Estado europeo es miembro del Consejo de Europa y es miembro de la Unión Europea, entonces el ciudadano de ese país, por ejemplo España, o por ejemplo Alemania, o Italia, o Francia, puede escoger a qué tribunal irse, a la Corte Europea de Estrasburgo o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Y normal, nadie le va a decir nada porque tiene dos tribunales y su sistema es así. El otro sistema regional es el de nosotros, el sistema regional americano, en donde encontramos dos organismos, la Comisión Interamericana y nuestra Corte Interamericana. Nosotros no podemos acudir directamente a la Corte porque nosotros tenemos que primero acudir a la Comisión. Y luego de la Comisión, si se llega a la parte final del procedimiento a nivel de la Comisión, y si el Estado no cumple con el informe y la Comisión considera que el caso debe ser llevado ante la Corte, entonces se presenta ante la Corte. Nuestro sistema regional, con idas, venidas, con ciertos pronunciamientos polémicos, ahí está. Pero todavía, lógicamente, falta mucho. Hay problemas de recursos humanos, de recursos económicos, hay unas situaciones problemáticas en torno a ciertas posiciones de magistrados que quieren imponer ciertas cosas que ya no son o ya no tienen mucho que ver con los derechos en sí, sino con ciertas ideologías o ciertas posiciones subjetivas, y que eso hace que el sistema se tambalee y que pierda credibilidad. Esperemos que eso no continúe porque se estaría haciendo un enorme daño al sistema de protección de derechos humanos. En muchos estados, acá mismo, se demanda la posibilidad de denunciar la Convención Americana y retirarnos por muchas sentencias a favor de exterroristas y que obviamente, fíjense, ahora están ahí camuflados, están ahí infiltrados, muchas veces en las marchas, y ellos son los culpables de los desbandes y de las cuestiones atentatorias a la propiedad privada y que ponen en peligro a las personas que de buena fe y con justa razón muchas veces salen a protestar o a marchar. Pero ¿cómo saber? Ya los han identificado, por ejemplo, y muchos de ellos se beneficiaron con pronunciamientos de la Corte Interamericana en su momento. Entonces, a veces suelen pasar estas cosas que hacen que los sistemas sean cuestionados, ¿no? Sean muy cuestionados. Y en otros países se cuestiona, por ejemplo, por eh, las constantes resoluciones que la Corte saca a favor de opciones sexuales u orientaciones sexuales, que para muchos estados no es un problema que debe ser debatido a nivel o impuesto por una corte, sino que debe ser debatido dentro del estado y que su población debe tomar una decisión acerca de dar o no dar ciertos derechos como el matrimonio homosexual, el tema del aborto, o el tema del cambio de sexo, ¿no? Entonces, a veces eso hace que los pronunciamientos sean muy, muy polémicos, muy controvertidos, y muchos estados como que no quieran, pues, ya seguir siendo objeto de imposiciones. Pero esperemos que que no siga esa tendencia. Entonces tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en nuestro sistema regional. Pero hay otros dos sistemas regionales que están, como les digo,
en pañales. Uno de ellos, el tercero, vendría a ser el sistema regional africano, que data del año de 1981. Los africanos tienen una Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos. Fíjense, y de los pueblos, donde crearon una comisión africana y una corte africana desde 1981. Bueno, hasta el día de hoy, lo único que ha funcionado es su comisión. La corte nunca la han instaurado. Ustedes saben pues que África tiene una serie de problemas, además de la pobreza, conflictos civiles, problemas de salud gravísimos, la extrema pobreza. Es un continente muy atrasado, pese que algunos países eh, están muy bien económicamente y otros ahí nomás en la frontera prácticamente están en situaciones terriblemente precarias, prácticamente en la extrema pobreza, ¿no? Ejemplo de ello, Sudáfrica. Sudáfrica tiene mucho dinero, es un país europeo, pero más atrás, más arriba tienes al Congo, o tienes a Kenia, o tienes a Níger, naciones pobrísimas, con desnutrición, sida, eh, trata de personas, prácticamente una forma de esclavismo moderno y conflictos civiles que retumban por todos lados, en Sierra Leona, en, en el mismo Libia. Entonces, es bastante complicada la situación de ese continente. Sin embargo, ahí está, tienen un sistema de protección de derechos humanos que no está muy avanzado. La Comisión Africana ha tratado de hacer lo mejor que se ha podido, pero más tampoco ya no se le puede exigir. Y el último sistema regional, el que prácticamente recién ha nacido y está bien difícil que avance por la ideología, la idiosincrasia de los países que lo conforman, es el sistema de protección de derechos humanos para la Liga Árabe. Sí, los árabes tienen su Carta de Derechos Humanos para la Liga Árabe. Una carta que fue aprobada en el año 2004 y que recién ha entrado en vigencia en el 2018, con una serie de derechos. Inclusive se habla de un derecho a la igualdad de las mujeres, pero que lógicamente no todos los países árabes lo han firmado. Por ejemplo, Irán no lo ha firmado. Y otros países que lo han firmado, como Emiratos Árabes, el propio Irak, eh, Qatar, eh, Arabia Saudita, como que lo cumplen en algunos aspectos y en otros simplemente no. ¿Por qué? Porque esta carta no tiene organismos, no hay comisión, no hay corte, no hay nada. Y es una carta, vamos a decir que los árabes la entienden más que como tratado, como una declaración. O sea, como algo que en algún momento, ¿no? O que se debe hacer todo lo posible por cumplirlo. Pero si no se cumple, no pasó nada. No, porque ya, bueno, pues no, para que vean que acá nosotros también, ¿no? Queremos de alguna manera promover los derechos. No, punto. Los árabes tienen una idiosincrasia también difícil de entender para nosotros, para nosotros. Para ellos eso es, porque ellos ajustan al Corán, a la Chaira, que es la interpretación del Corán, de lo que dice el profeta Mahoma, que le dictó Alá y todo lo demás. Y ellos crecen así. Es su idiosincrasia. Nosotros no somos nadie para criticarlos y, y así como ellos tampoco no deben criticar a nosotros. En realidad, ellos dicen que los demás son infieles. Bueno, pues nosotros decimos, muchos decimos que ellos pueden ser unos bárbaros, pero cada uno con su idiosincrasia. Y ahí está
la tolerancia que hablábamos en la clase pasada de los derechos humanos, ¿no? Yo no puedo imponer a otras sociedades o a otras personas lo que yo pienso, porque estaría también indirectamente aceptando que otros me impongan también a mí su forma de pensar. Entonces, ahí está. Pero entonces, estos son los 4 sistemas regionales. Si hablamos de nuestro sistema regional se enmarca dentro del nacimiento de la Carta de la OEA, ¿no? La OEA se crea en 1948, ¿no? La Organización de los Estados Americanos. Y ese mismo año, el 2 de mayo de 1948, se crea el primer documento que va a marcar el derrotero de la protección de los derechos humanos en nuestro continente. Estamos hablando de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Nuestra Declaración Americana fue aprobada el 2 de mayo en Bogotá de 1948, el mismo año que las Naciones Unidas aprobaban la Declaración Universal. La diferencia es que nuestra declaración fue anterior. O sea, nuestra declaración se aprobó en mayo, 2 de mayo, mientras que la Declaración Universal se aprueba el 10 de diciembre todavía. Y nuestra declaración no solamente habla de derechos, sino también habla de deberes, a diferencia de la Declaración Universal. Pero como era una declaración, ya les decía que en aquella época las declaraciones de derechos humanos no tenían el efecto vinculante que ahora tienen, los estados americanos consideraron pertinente crear un tratado para que los derechos verdaderamente fueran eficaces y fueran obligatorios por parte de los estados. Entonces, el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, se firma la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Convención Americana es el tratado más importante dentro del sistema regional americano, porque la Convención Americana no solamente le otorga funciones a la Comisión Interamericana para conocer denuncias individuales, porque la Comisión Interamericana ya había sido creada con anterioridad, sino que además la Convención Americana crea por primera vez el único tribunal de derechos humanos que nosotros tenemos en nuestra región, la Corte Interamericana, que a nivel mundial vendría a ser el tercer, o el tercer tribunal o la tercera Corte de Derechos Humanos que existe en el mundo. Porque solamente existen 3. Las 2 que son europeas, la Corte Europea de Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo y nuestra Corte Interamericana. No hay más. Los africanos tienen una Corte Africana en su carta, pero nunca la han instaurado. Los árabes no tienen nada, solamente una carta. Y los asiáticos no tienen nada, ni carta, ni nada, porque ya les he dicho que los asiáticos, ellos entienden los derechos desde otro punto de vista. Vean a los chinos, vean a los hindús, vean a los japoneses, vean a los de Malasia, Singapur, a los coreanos. Ellos entienden otra forma de derechos. Y ellos no tienen ni carta, no tienen nada. Entonces solamente hay 3 cortes en el mundo. Una de ellas es la de nosotros, creada por la Convención Americana del 22 de noviembre de 1969. La Comisión y la Corte Interamericana, entonces, son los 2 organismos más importantes dentro de nuestro sistema regional. Posteriormente a la Convención Americana, hay una serie de protocolos y convenciones que se han creado en torno al sistema regional americano. Y todos conforman lo que se denomina
el bloque de convencionalidad. ¿Por qué se llama bloque de convencionalidad? Porque es el conjunto de documentos que integran el sistema de protección de derechos humanos. La Declaración Americana y la Convención Americana son los documentos rectores, pero a continuación viene una serie de documentos que acompañan a estos dos, como el Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de Asunción sobre la abolición de la pena de muerte, y una serie de convenciones interamericanas que promueven y protegen uno o más derechos. Por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, que es la convención para erradicar la violencia y la desigualdad de la mujer, la Convención Interamericana contra la Tortura, Tratos Inhumanos, Crueles o Degradantes, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana sobre la protección del adulto mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de documentos que integran nuestro sistema regional americano y que son operativos a partir de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana tiene varias funciones. La primera función, por ejemplo, es de ejercer, cuando se creó, ejercer un rol promotor, protector y veedor de los derechos. La Comisión puede emitir recomendaciones que no son vinculantes para los estados en materia de derechos humanos que la Comisión considere que los estados deben mejorar. Otra función de la Comisión Interamericana es recibir denuncias sobre violación de los derechos. Otra función de la Comisión Interamericana es realizar visitas a los estados cuando hay una presunta violación de derechos. Eso se llama las observaciones in loco. Pero también la Comisión puede realizar visitas a los estados cuando en el trámite de un procedimiento el Estado no otorga información, y eso se llama las visitas in loco. Las observaciones in loco no hay necesidad de denuncias, simplemente es para verificar. Las visitas in loco sí son producto ya de una denuncia contra el Estado y que este es renuente a otorgar la información que la comisión le solicita. La comisión también puede otorgar medidas cautelares. La Comisión Interamericana puede promover un acuerdo conciliatorio que se va a plasmar en una solución amistosa, en donde el Estado y la víctima se entienden y ya el procedimiento culmina allí, o finalmente la comisión puede emitir informes finales y recomendarle al Estado que realice ciertas cosas, ciertas medidas para dejar de vulnerar los derechos. Y en caso el Estado no cumpla, la comisión puede llevar el caso ante la Corte Interamericana. Entonces, fíjense todas estas funciones que tiene la Comisión Interamericana. ¿Cómo yo accedo a la Comisión Interamericana? Para acceder a la Comisión Interamericana, el primer requisito es agotar la jurisdicción interna. Igual que para acceder a los otros comités, tú tienes que agotar la jurisdicción interna. Artículo 105 de la Constitución, en concordancia con el artículo 122 del Código Procesal Constitucional. Agotar la jurisdicción interna. ¿Pueden haber excepciones? Sí. Ahorita las vamos a ver. Pero acabemos con los 3 requisitos básicos para acceder a la comisión. Segundo requisito, que no haya vencido el plazo para interponer la denuncia. Hay un plazo prescriptorio para acudir a la Comisión Interamericana. El plazo es de 6 meses, contados a partir del día siguiente de notificada la resolución que agota tu jurisdicción interna. Fíjense un detalle. Hace unos minutos hablábamos de los comités y decíamos que los comités
tanto el Comité de Derechos Humanos, que es para derechos de primera generación, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es para segunda generación, a nivel de Naciones Unidas, tenía pues una serie de problemas y que en realidad era un saludo a la bandera, porque finalmente te emitían una recomendación y el Estado si quería la cumplía, y si no, no, y no pasaba nada. Pero si algo hay de ventajoso en estos comités, es que a diferencia de la comisión, los comités no te ponen plazos prescriptorios para acudir a denunciar tus derechos, violación de tus derechos. La Comisión Interamericana sí, tiene solamente 6 meses. Pasado esos 6 meses ya no puedes acudir a la comisión. Pero entonces, si no puedes acudir a la comisión porque se pasó el plazo, tienes a tus comités. Ese es tal vez algo que puede ser una ventaja, si lo quieren llamar, en el sistema universal. Que los comités que reciben denuncias individuales no computan, no te establecen plazos prescriptorios para acudir a ellos, a diferencia de nuestra comisión, que en el sistema regional sí te dice que hay un plazo prescriptorio que tienes que tener en cuenta. Y si te pasaste del plazo, nada ya se puede hacer. Entonces, segundo requisito, contemplar el plazo prescriptorio. Y el tercer y último requisito es no haber acudido a otro organismo internacional a pedir tutela de tu derecho. Es como decíamos en los comités. Igual, ambos sistemas se excluyen. Si tú acudiste a los comités, ya no puedes acudir a la comisión. Y si tú acudiste a la Comisión Interamericana, ya no podrías acudir a los comités de derechos humanos. Entonces, esos son los 3 requisitos. Ahora, con respecto al agotamiento de la jurisdicción interna, ¿hay excepciones? Es decir, hay situaciones en donde, sin agotar la jurisdicción interna, yo podría acudir a la Comisión Interamericana. Sí, hay 3 excepciones que están inclusive en el propio reglamento de la Comisión Interamericana. El primer requisito es cuando el Estado no te otorga recursos judiciales para la protección de tus derechos afectados. Imaginemos pues que acá en el Perú no exista el proceso de amparo, no exista el proceso de habeas corpus. Si a mí me vulneran mis derechos, ¿dónde acudiría yo? Si no hay habeas corpus, no hay amparo. No habría. Lo único que tendría que hacer es no agotar la jurisdicción interna, no porque no quiera, sino porque no existen los recursos judiciales. Y me tendría que ir directamente a la Comisión Interamericana. Una segunda excepción para no agotar la jurisdicción interna es cuando, a pesar que existen los recursos, el Estado no te permite utilizarlos. Por ejemplo, ¿no? Eso pasó en la época del golpe de Estado de Alberto Fujimori. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado, comenzó a legislar mediante decretos leyes, ustedes se acordarán. Y dentro de sus primeros decretos leyes, ordenó pues la reorganización del Poder Judicial y del Ministerio Público, echando a un montón de magistrados, jueces y fiscales. Entonces, ante este despido arbitrario, era obvio que los jueces y fiscales iban a acudir al amparo. Estaba en la Constitución del 79, la acción de amparo. Entonces, preveyendo esto, Fujimori, ¿qué hizo? Sacó otro decreto ley y en ese decreto ley decía, por si acaso, todos los magistrados destituidos por el decreto ley tal, quedan prohibidos de interponer recursos de amparo basándose en el artículo tal de la Constitución de 1979. Entonces, ¿qué estaba haciendo el régimen de Fujimori?
prohibiéndoles acudir al recurso judicial que podía proteger los derechos de estas personas. Entonces, aquí el recurso judicial existe, pero el Estado te prohíbe acudir al mismo. Eso también es una excepción para no agotar, pues, la jurisdicción interna. Y una última excepción para no agotar la jurisdicción interna es cuando, existiendo los recursos judiciales y habiendo acudido a los mismos para proteger tus derechos, no los resuelven estos recursos, los órganos judiciales, dentro de los plazos razonables. Para aquellos casos, por ejemplo, donde, pues, que se ve muchas veces, donde un amparo puede demorar, pues, 6, 5, 8 años. ¿Qué sucede? Entonces, uno acude a un proceso judicial, a un recurso judicial de carácter constitucional, porque supuestamente es sumarísimo y porque supuestamente el Estado tendría que resolverlo de la manera más rápida posible. Pero si no se hace por negligencia, ahí está el derecho al plazo razonable, pues del cual la Corte Interamericana ha desarrollado y que extenso. Entonces, es lógico que simplemente el Estado, la persona tenga la posibilidad, ¿no?, de acudir directamente a la Comisión Interamericana sin necesidad de agotar la jurisdicción interna. Eso obviamente se tiene que dar en el contexto de que el Estado, que la persona lo justifique. Oiga, tanto tiempo y no resuelven lo que he pedido, y miren la situación, la necesidad de tutela urgente que yo tengo y nadie me hace caso. Entonces es lógico que allí la Comisión Interamericana pueda admitir la denuncia habiendo invocado la persona esta última excepción. Entonces ahí tenemos los requisitos para acudir a la Comisión Interamericana. Admitida la denuncia, porque ante la comisión es una denuncia o petición que es muy fácil, ¿eh? Entras a la página web de la comisión, ahí está todo, puedes ingresar tu denuncia, enviar mediante PDF las resoluciones que agotaron tu jurisdicción interna y listo. Es muy fácil. La Comisión Interamericana recibe tu denuncia, la admite, notifica al Estado, el Estado tiene que responder, y si el Estado no responde, la Comisión hace lo que ya habíamos mencionado, la visita in loco, o sea, la visita en el lugar de los hechos para ella misma recolectar la información. Y en el interín, la Comisión puede hacer dos cosas. Una, o tú le puedes solicitar a la Comisión emitir una medida cautelar ante un peligro de daño irreparable. La Comisión evaluará y si considera que efectivamente hay un peligro de daño irreparable, inmediatamente otorga la medida cautelar. Puede ser que también lo haga de oficio, o sea, no es que la medida cautelar se da porque la persona lo pidió necesariamente. Puede ser que la comisión misma se dé cuenta y de oficio otorga obliga al Estado a cumplir una medida cautelar. Y también la comisión puede hacer que se llegue a una solución amistosa mediante una conciliación entre las partes. Esto no se da en todos los casos, por cierto, porque hay casos donde cuando hay una vulneración manifiesta de derechos humanos, la comisión dice no, ahí no cabe soluciones amistosas, pero en otros casos sí, y si las partes llegan a un acuerdo, ahí acaba el procedimiento. Pero si no hay solución amistosa, entonces la comisión prosigue
y termina el caso, el procedimiento ante ella con un informe que se llama informe final, ¿no? El informe final de la Comisión Interamericana contiene las recomendaciones, las conclusiones y las recomendaciones a las que llega la Comisión. Si el Estado ha firmado la Convención Americana y se ha sometido expresamente a la competencia de la Corte, la Comisión le da al Estado un plazo de 3 meses para que cumpla con el informe. Si la Comisión, si el Estado no cumple las recomendaciones en el plazo de 3 meses de ese informe, entonces la Comisión está apta para llevar el caso ante la Corte Interamericana. Ahora, no es que siempre lo lleve. La Comisión va a evaluar si el caso amerita llevarse ante la Corte. Pero le va a dar un plazo al Estado de 3 meses. Ahora, ¿qué pasa para aquellos estados como, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos que no han firmado la Convención Americana? Ahí la Comisión no puede hacer nada. La Comisión puede llegar a un informe porque se le puede denunciar a Estados Unidos, a Canadá, a Jamaica, que fue un estado que estuvo en un momento y luego se retiró. Y la Comisión participa. Sí, sí, la Comisión puede llevar todo este procedimiento que les he mencionado. Pero terminado con el informe final, si el Estado no cumple, no pasa nada. Porque el Estado no ha firmado la Convención Americana. Y si el Estado ha firmado la Convención Americana, pero no ha ratificado la competencia de la Corte, tampoco no pasa nada. Ahí nomás con el informe, ahí concluye todo. Para que la Corte le dé un plazo al Estado de 3 meses, y si el Estado no cumple en esos 3 meses, llevarlo ante la Corte Interamericana, el Estado tiene que haber firmado la Convención Americana, pero además debe haberse sometido expresamente a la competencia de la Corte Interamericana. Si no, no hay forma. Caso peruano. El Perú sí ha firmado la convención y se ha sometido a la competencia de la Corte abierta. Oye, ¿nos podemos salir de la Convención Americana? Sí te puedes salir, denunciando el tratado. Nadie te puede obligar a que no lo hagas. Eso también hay que saberlo. Pero eso sí, denuncias, te sales del sistema y tendrías que volver a entrar. O Venezuela, por ejemplo. Venezuela denuncia. Ya se fue. Y si quieres volver a entrar, claro, puedes volver a entrar, no hay ningún problema. Pero, ya es tu responsabilidad y bajo las excepciones de repente que quieras plantear, de repente quieres salirte porque quieres configurar la pena de muerte para otros delitos. Bueno, lo haces. Pero también el sistema internacional te ve ya con un poco, con no tan buenos ojos. Todo lo demás es muy complicado, pero no es imposible. Sí se puede. El Estado soberano en ese aspecto. Y puede hacerlo bajo los cánones, bajo los instrumentos legales que el derecho internacional te otorga. Nadie te puede decir que no. Muy bien, entonces terminado el procedimiento ante la Comisión, viene el procedimiento ante la Corte. La Corte Interamericana tiene 2 funciones. 2. Es un tribunal con 2 funciones. Una función consultiva y una función contenciosa. La función consultiva es aquella que le permite a la Corte emitir opiniones consultivas sobre materias que se le ponga a disposición para que ella pueda explicar o interpretar. Por ejemplo, Corte Interamericana, no me queda claro el artículo tal de la Convención Americana, quisiera que lo interpretes, quisiera que me otorgues una explicación. La Corte te lo puede dar mediante una opinión consultiva. O puede ser que hay un conflicto
entre norma interna y norma internacional y quieras que la Corte te dé una respuesta, te dé un alcance, te dé una solución. La Corte lo puede hacer mediante una opinión consultiva. Inclusive, la facultad consultiva de la Corte alcanza a otros tratados internacionales que aún no siendo parte del sistema regional, yo le puedo consultar. O sea que yo le puedo consultar a la Corte sobre la interpretación de alguna cláusula de los pactos internacionales. Sí, porque si bien los pactos internacionales no forman parte del sistema regional, yo como Estado peruano sí formo parte del sistema regional y me he sometido a la competencia de la Corte, y en la Convención Americana dice que la Corte puede otorgarme esa opinión consultiva sobre un pacto, sobre un tratado de derecho humano fuera del sistema regional que yo haya firmado o que yo haya ratificado. Entonces, fíjense los alcances. La Corte tiene actualmente 26 opiniones consultivas. La opinión 24, la 1724, eh, es una de las más controvertidas, ¿no? Ahí justamente le hablaba de la orientación sexual, que la Corte considera que los estados deben permitir el matrimonio homosexual y todo lo demás. Hay una discusión acerca de que si las opiniones consultivas son o no son vinculantes. Hay respuestas encontradas. Particularmente, yo consideraría que no, porque en el derecho internacional lo vinculante es cuando no solamente viene de un tribunal, ni solamente cuando es producto de un sistema internacional, sino que además es cuando hay una cuestión contenciosa. Y las opiniones consultivas no son contenciosas, son cuestiones consultivas. Pero hay posiciones encontradas y la tendencia de la Corte, por eso que es muy cuestionada, es hacer que sus opiniones consultivas sean vinculantes. Entonces, ahí viene un poco la problemática, ¿no? Y que algunos estados se molesten, porque no quieren, pues, imposiciones, más cuando son temas muy delicados que dividen a la sociedad. Los tribunales están para no dividir, sino más bien para esperar el momento de maduración para consolidar una determinada posición. Pero si ven que no hay todavía, no es el momento, no pueden ellos tomar una posición porque eso significaría dividir peor a la sociedad. Y eso es no solamente para las cortes internacionales, sino también para las mismas cortes y tribunales nacionales. Pero a veces eso no lo toman en cuenta y les gana las posiciones ideológicas, idiosincráticas, políticas que pueden tener los magistrados en su momento, y eso está mal. Pero bueno, y la otra función que tiene la Corte ya es la función contenciosa, jurisdiccional netamente, que es aquella a través de la cual la Corte va a resolver los casos que le lleve la Comisión Interamericana. Como les dije, culminados los 3 meses, si el Estado no ha cumplido con las recomendaciones que la Comisión le otorga en su informe final, la Comisión puede llevar el caso ante la Corte. Y ante la Corte ya no se presenta una denuncia o una petición, lo que se presenta es una demanda. Pero ¿quién presenta la demanda? La persona no, la Comisión en nombre de la persona, en nombre de la víctima. Presentada la demanda, la Corte admite y le corre traslado al Estado para que conteste. En ese interín, la Corte Interamericana puede emitir, a petición de la Comisión Interamericana, a petición de la víctima o de oficio, una medida provisional. Las medidas provisionales son las medidas cautelares que dicta la Corte, pero a diferencia de las medidas cautelares que emite la Comisión, estas medidas provisionales sí son vinculantes. Aquí el Estado no puede decir que no, porque ya estamos hablando de un tribunal.
La comisión no es tribunal, pues es un órgano cuasi jurisdiccional, como los comités o como el Consejo de Derechos Humanos. No, acá la Corte, es un tribunal. Y ahí sí, el Estado no puede dejar de cumplir. Si deja de cumplir, obligación internacional, responsabilidad internacional por parte del Estado. Entonces, el Estado, si es objeto de una medida provisional dictada por la Corte, tiene que cumplir. No hay forma, tiene que ser. Luego de esto, la Corte también le notifica a la víctima para que la víctima presente su descargo. La víctima también es sujeto procesal, pero ojo, luego de admitida la demanda por la Corte. Antes no. Por eso que la víctima no puede presentar pues la demanda. Porque antes de la admisión de la demanda, la víctima no es parte procesal. Las únicas partes procesales son el Estado y la comisión. Cuando la comisión presenta la demanda y la Corte admite, ahí recién, cuando le notifican a la víctima se convierte allí recién en parte procesal. Y por lo tanto puede presentar sus descargos y todo lo demás. Con los descargos de la víctima, la contestación del Estado, se inicia la fase oral. Es lo que más puede demorar. Ahí también la Corte te puede llamar a las audiencias que van a hacer en San José, quien te paga el pasaje, quien le paga a tu abogado. Ya eso no le corresponde a la Corte. Por eso que las personas que van auspiciadas con las ONGs, porque no tendrían otra forma, salvo que tengas mucho dinero, pues, ¿no? Y puedas tú pagarte tu pasaje, pagarte a tu abogado, y perfecto. Pero en la mayoría de casos no es así. Entonces son varias audiencias, dependiendo de la complejidad del caso. Y luego de ello viene la sentencia. La sentencia de la Corte sí tiene efectos vinculantes. ¿Se puede presentar algún recurso judicial contra la sentencia? No. La sentencia es cosa juzgada. Lo único que cabe es una solicitud, pero que no es un recurso, sino que es una solicitud de interpretación de la sentencia. Cuando algún extremo del fallo o algún extremo de la parte considerativa no ha quedado de todo claro, cualquiera de las partes le puede solicitar a la Corte interpretar ese punto. Pero no es un recurso, no se va a cambiar el fallo, ni se va a cambiar los argumentos que condujeron al fallo, no. Es interpretación, nada más. ¿Cómo se cumple la sentencia de la Corte? El Código Procesal Constitucional, en el artículo 123, establece que emitida la sentencia de la Corte, esta es inmediatamente notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que a su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores notifique a la Corte Suprema y la Corte Suprema a su vez inmediatamente derive la sentencia al órgano donde se agotó la jurisdicción interna, que muchas veces es el Tribunal Constitucional. Y este baja la sentencia al juez de ejecución para que se ejecute como cualquier sentencia interna. Eso dice el artículo 123 del nuevo Código Procesal Constitucional, pero eso hay que complementarlo, por si acaso, con el decreto legislativo número 1068. Este decreto legislativo 1068 es la ley de ejecución de resoluciones internacionales en nuestro país. Ahí claramente se señala cómo debe ejecutarse las sentencias, tanto de Corte Interamericana o cualquier otro tipo de recomendación por parte de otros órganos, como los comités o inclusive el propio informe final de la Comisión Interamericana. Entonces, este ha sido, a grandes rasgos y con pinceladas muy concretas, los sistemas de protección de derechos humanos y el acceso que se tiene a los mismos.
tú eres libre de escoger a cuál de los sistemas, en el caso peruano, acudir, el universal con sus 2 comités o el regional con su comisión interamericana y su corte. Las ventajas, los beneficios, ya te los he mencionado. Los comités no emiten sentencias, solo recomendaciones. La comisión sí tiene la posibilidad de llevar ante la corte para que la corte sí emita una sentencia. El hecho es que las desventajas en ambos, el tiempo, los recursos económicos que pueden demandar y todo el trámite puede ser muy tedioso para las víctimas. Aún con auspicio de ONGs, igual el caso tiene que ser mediático o de repente tienes que esperar mucho tiempo. Miren el caso del Frontón, ¿se acuerdan del caso Durán y Ugarte versus Perú, ese caso por producto de la matanza que hubo en el Frontón? Ese caso empezó en el año 87 y la Corte emitió sentencia, miren, siendo caso mediático y con todo, en el 2007. O sea, ¿cuántos años demoró? 20 años, siendo un caso mediático. Entonces ya ustedes imaginarán a veces que es muy tedioso, muy complicado acudir a los sistemas internacionales por más buena voluntad y todo lo que haya. Pero es lo mejor que tenemos y esperemos más bien que en los próximos años se mejore mucho más para que haya una real eficacia de los derechos. Porque el gran problema de los derechos humanos, como ya les he mencionado en esta tercera etapa, es precisamente ello, la eficacia de los mismos. No son eficaces. Una pandemia lo demostró. Las guerras, una guerra ahorita, lo está demostrando también. Y el auge económico de ciertos países que no tienen muy en cuenta los derechos, también lo demuestra. Entonces, ahí son temas pendientes que quedarán seguramente para desarrollarse, polemizarse y seguir planteando soluciones en aras de promover, proteger y garantizar cada vez mejor los derechos humanos. Yo agradezco muchísimo a la institución ILADE por la oportunidad de dirigirme a ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad. Doctor Reinaldo, muchas gracias por su participación en esta sesión. Agradezco su participación en este diplomado que culminó se le doy. Doctor, muchas gracias y será para la próxima oportunidad en un nuevo diplomado el próximo año. Listo, Gracias, doctor gracias. Reinaldo. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.